Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Derecho de Amparo. Estamos analizando el tema relativo a la sentencia de amparo y su ejecución, y para culminar con el mismo, durante el presente video estaríamos analizando lo relativo a la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, así como lo relativo a la emisión de un acto nuevo. En concordancia con lo anterior, es importante precisar que en lo concerniente a la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, esta se presenta para aquellos casos en que con posterioridad a la entrada en vigor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se llegase a aplicar al gobernado la norma que ha sido declarada inconstitucional, por lo que el afectado podrá denunciar dicho acto ante el juez de distrito competente en términos de lo dispuesto por el artículo 210, fracción primera de la ley de amparo. Bajo esta tesitura, la denuncia será entonces ante el juez de distrito que tenga competencia en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En caso de que el acto denunciado pueda tener ejecución en más de dos distritos, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito, que primero admita la denuncia o en su defecto aquel que dicte acuerdo sobre ella, o en su caso el primero que la haya recibido. Es decir, se sigue el famoso principio de prevención, a través del cual será declarado competente el juez que haya conocido en primera instancia del asunto, excluyendo a los demás. Cuando el acto denunciado no requiera de ejecución material, se tramitará ante el juez de distrito en cuya demarcación territorial decida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de 3 días expongan en lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo referido con antelación, se deberá dictar resolución dentro de los 3 días siguientes. Si la determinación fuera en el sentido de que se aplicó la norma que fue declarada como inconstitucional, se ordenará a la autoridad responsable aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado, y de no hacerlo en 3 días se estará a lo que disponen los artículos 192 a 198 de la ley de amparo en lo conducente. Es decir, se seguirá en forma análoga el procedimiento de inejecución de la sentencia, el cual pudiera culminar con la destitución de la autoridad que aplicó la norma inconstitucional, y en su caso se le pudiera dar intervención al Ministerio Público de la Federación para que en su caso judicialice la investigación y la turne ante el juez de distrito en materia penal. Si la determinación fuera en el sentido de que no se aplicó la norma que fue declarada como inconstitucional, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad, mismo que ya analizamos con antelación, incluso ya vimos la forma en cómo debe de tramitarse. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 210, fracción segunda de la ley de amparo, si con posterioridad la autoridad aplicadora, o en su caso la sustituta, incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado en términos de lo dispuesto por el artículo 199 y 200 de la ley de amparo, y cuya tramitación también ya analizamos con antelación. Por último, cabe precisar que el procedimiento
establecido en el artículo 210 de la Ley de Amparo será aplicable también en aquellos casos en que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, también resultará aplicable para normas generales declaradas inconstitucionales a través de los mecanismos de control constitucional diversos al juicio de amparo, como lo son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y bien, para finalizar entonces con el presente video, vamos a analizar entonces lo relativo a la emisión del acto nuevo. En este caso puede suceder que la autoridad responsable, al darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el ejercicio de sus funciones emita un acto diverso y sin relación al anterior, que fue materia de la sentencia mediante la cual se otorgó el amparo y protección de la justicia federal. Ahora bien, para que sea considerado como un acto nuevo se requiere que contenga un sentido de afectación diferente al que ocasionó el juicio de amparo anterior, en cuyo caso lo que procederá, pues desde luego, es la presentación de una nueva demanda de amparo de carácter excepcional, cuyo término o plazo para interponerlo será de 15 días hábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que estamos en presencia de actos reclamados diversos a la litis constitucional que dio origen al primer juicio de amparo. Incluso ya habíamos analizado esta situación con antelación al momento de analizar el recurso de inconformidad, donde establecimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus diversas tesis que ha emitido al respecto, llegó a la conclusión que las violaciones que se cometan en la ejecutoria de amparo no pueden ser materia de litis del recurso de inconformidad, y por excepción lo que procede es el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, también yo les comenté que en la praxis también es procedente promover algunos de los recursos ordinarios que establece la ley de la que emana el acto reclamado, o alguno diverso, como el ejemplo que les puse, donde el amparo y protección se le concedió al quejoso en el sentido de que la autoridad responsable tenía la obligación de admitir una prueba superveniente, de la cual no teníamos conocimiento desde un inicio al momento de interponer un recurso de revisión en materia administrativa. Sin embargo, con posterioridad surge una documental que tiene el carácter de ser una prueba superveniente por no existir desde un inicio, sino darse con posterioridad, y que la misma resultaba fundamental para demostrar la inocencia de mi representado en un procedimiento administrativo o disciplinario, y en ese sentido la ofertamos como una prueba superveniente. Sin embargo, la autoridad, al momento de darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emite una resolución donde a través de un argumento por demás contrario a derecho, llega a la conclusión de que esa prueba no tiene el carácter de ser superveniente porque no la exhibimos desde un inicio en el escrito a través del cual se interpuso el recurso de revisión en materia administrativa, lo cual desde luego es completamente ilógico y contrario a derecho. Desecha entonces la prueba ofertada en este caso por mi defenso, y teníamos de dos. Agoté de cualquier manera el recurso de inconformidad, de alguna manera apelando a que el tribunal colegiado
tuviera a tomar a consideración que a través de procedimientos ilegales pues se trataba de no darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, atendiendo a estos criterios que ha establecido la Corte, el tribunal colegiado pues llega a la conclusión de que hay violaciones nuevas y diversas a las que se manejaron en la sentencia de amparo, en la que se otorgaba la protección y justicia federal, y a la par promuevo el juicio de nulidad, en virtud de que lo que existían en ese momento eran 2 o 3 tesis aisladas, y no quise arriesgarme en el aspecto de que el juzgado de distrito considerara que era improcedente el amparo indirecto. Promuevo el juicio de nulidad y, como ya les comentaba, nos terminan dando la razón y se le obliga a la autoridad responsable finalmente a admitir la prueba y tomarla en consideración al momento de emitir su resolución final. Bien, ahora como comentábamos, en este orden de ideas, la emisión del acto nuevo implica entonces que la autoridad responsable, al darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emita un acto distinto y sin relación al anterior, que fue materia de la sentencia de amparo, mediante la cual se otorgó el amparo y protección, y esto nos obliga entonces a promover un nuevo juicio, y al efecto sirve como medio de ilustración la tesis de jurisprudencia, que lleva por número de registro 163.152 y que lleva por rubro el siguiente: ejecución de sentencia. El amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente. Y en términos generales refiere lo siguiente: la fracción tercera del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio o bien respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción cuarta del mismo precepto prevé dicha procedencia contra actos dictados en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Dice: ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción cuarta citada da pauta para interpretar la fracción tercera también descrita y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción cuarta para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sigue la misma postura la tesis aislada con número de registro 161.390 y que lleva por rubro el siguiente: amparo indirecto, su procedencia tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, de conformidad con la tesis que lleva por rubro ejecución de sentencia. En el amparo directo procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente. Finalmente, cabe comentar que el afectado tendrá la posibilidad de combatir el acto de autoridad, como ya lo habíamos comentado, mediante recursos ordinarios o medios de impugnación que conforme a derecho procedan, lo cual dependerá desde luego de la estrategia legal que pretenda utilizar la defensa. Yo, en el caso particular, he impugnado las violaciones cometidas en el amparo a través del juicio de nulidad, precisamente porque la materia que normalmente litigo es la materia administrativa disciplinaria, y obtenido resultados favorables a mis representados. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo
a la sentencia de amparo y su ejecución, un tema bastante extenso e interesante. Sin más que comentar por el momento, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y compartan los contenidos si consideran que los mismos son importantes y pudieran auxiliarles a otras personas a resolver algunas cuestiones prácticas que se presentan en nuestro día a día en los juzgados. No tengo más que comentar, más que agradecerles por escuchar y seguirme a través de las diversas plataformas como son Facebook, Instagram y YouTube. Y me despido de ustedes. Hasta pronto.